Buenas noches, Sudacalandia y todas sus periferias. Somos Washington Atencio y quien les habla, Omar Beretta, haciendo el podcast Puto el que lee en su 7ª temporada, rutilante, un éxito que no se detiene, un fulgor, un huracán. Y para festejar este momento íntimo en que nos sentamos a chusmear siempre con el Washi y con lo más granado y lo más escandaloso y lo más potente de las letras sudacas, tenemos nada más ni nada menos que a nuestra querida compañera, el Che de los Gays, Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Aquí estoy en mi cuarto propio, como diría Virginia Woolf, con mis libros, con mi agüita y con el gatito de mi mamá, que él cree que yo soy su mamá. Pero bueno, no pienso sacarlo de su error. Vamos con la confusión que siempre se gana. Washi, mi amor, corazón, bombón de mi alma, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo anda esa noche? Hola Omar, hola Che, queridas. Ay, qué felicidad de estar acá reencontrándonos, abrazándonos en estos momentos donde los abrazos son tan importantes, tan necesarios. Bueno, feliz y con calor, por supuesto. Aquí hace mucho calor. Hoy es 5 de marzo de 2025, tengámoslo presente, si nos estás escuchando en diferido, y hace un calor que es el fin del mundo, y nos juntamos a sudar y a recordar a Pedro Lemebel, y vamos a contar muchos chismes, historias, anécdotas, qué sé yo, y también vamos a hablar del último libro de Víctor Hugo Robles, que se llama Las viudas odiosas de Lemebel. Primero yo quiero mandar un saludito. ¿Te acordás, Víctor Hugo, que nos conocimos en Asunción del Paraguay hace ya algunos añitos? En un taller sensacional que diste vos sobre Pedro Lemebel en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, que lo armó nuestro queridísimo Paolo Herrera. Le mandamos un besito en la cola. Queridísimo Bombón, y bellísimo. Queridísimo y bellísimo, bombón de nuestro corazón, te queremos, te evocamos, te necesitamos. Y bueno, y en ese taller que iba derivando en tragos, en salidas, en farras, de eso que la ciudad de Asunción del Paraguay, madre de ciudades, siempre tan generosamente nos regala instancias de fiesta y de contubernio, trabamos una amistad hermosa, revolucionaria, maricona, acá con el Víctor Hugo, y finalmente podemos hacer este episodio que ya nos lo debíamos desde hace un montón de tiempo. Washi, ¿nos querés presentar a la Víctor Hugo como si hiciera falta? Pero bueno, no sé, si estuviste viviendo dentro de una manguera los últimos 30 años, acá te contamos quién es Víctor Hugo Robles. Por supuesto, bueno, la felicidad extrema de poder presentar a Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays. Es un periodista, escritor y activista LGTBQ+, etcétera, chileno. Es un referente en la lucha por la visibilización de la comunidad LGTB en Chile. Es autor de libros como Bandera Hueca, Historia del movimiento homosexual en Chile y El Che de los Gays, donde mezcla periodismo, memoria y militancia. También ha incursionado en el cine y el teatro, porque acá con chiquitas no nos quedamos, participando en documentales y performances sobre la resistencia y la disidencia sexual en contextos políticos adversos. Y a comienzos de este año, vamos a decir que hace apenas un mes, o sea que chicas, esto es recontra reprimicia, en enero del 25, editó Las viudas odiosas de Lemebel, un libro que reúne testimonios y homenajea a la gran Pedro Lemebel, su amigo y compañero en la lucha. Bienvenido, querido. Muchas gracias. La viuda odiosa de Lemebel, acá está. Que es una cita, la portada es una cita a la cita de la cita de la cita, porque el Pedro siempre decía que yo era copiona, cosa que es verdad, porque la idea es buena, hay que copiarla y mejorarla. Entonces, esta es una cita a la gran pintura de Frida Kahlo, las dos Fridas, que las yeguas del Apocalipsis, hace 35 años también la hicieron. Entonces, bueno, como hay que renovar también la vida y la lucha, con una de las sobrinas, la sobrina buena de Pedro Lemebel, hicimos entonces esta recreación en colores, a todo color y a todo trapo, de las dos Fridas. Esa es la portada.
Que ¿Y es por el- qué Viuda Odiosa? Y para el Ujú. tiro contándoles por qué el título, porque es llamativo, por supuesto, como divertido, pero también es irónico y es dramático. Primero porque somos viudas, lo primero, ¿no? Somos viudas, a diferencia de lo que dice el escritor Juan Pablo Sutherland, que él dice que no es viuda, bueno, yo soy viuda. Viuda digna, viuda reconocida y viuda odiosa también, ¿no? Porque la verdad es que este título no lo pusimos nosotros, sino que más bien se lo copiamos a un gran actor chileno, que también es parte de la comunidad, pero parece que él no lo sabe, que se llama Alfredo Castro. No sé si es muy conocido a nivel mundial, y de hecho fue el que interpretó en la película Tengo mi torero, que está basada en la novela de Pedro Lemebel. Interpretó a la loca del frente, digamos, el homosexual que se enamora de un guerrillero que atentó en contra de Pinochet y lo ayudó a, digamos, a cuidar las armas y qué sé yo. La cosa es que a nosotros no nos gustó la película porque la encontramos una caricatura de lo que es la novela, y además que una caricatura también de lo que somos los homosexuales y de lo que son las travestis. De hecho, pusieron a personajes, a actores heteros, a ser travestis cuando hay tantas travestis que son actrices, ¿no? ¿Por qué no pusieron, no, travestis reales, de verdad? Y no nos gustó la personificación de Alfredo Castro, lo criticamos abiertamente, odiosamente, hasta que la loca se enojó, nos bloqueó, a mí me bloqueó de redes, qué sé yo, y en una entrevista dijo que estaba harto de todas estas viudas y que habían salido después de la muerte del Pedro, y que todas decían lo que el Pedro comería, lo que el Pedro hablaría, lo que el Pedro cagaría, y que ya estaba harto, la tenían, pero no quería saber más de las viudas odiosas del MBL. Y yo encontré tan bonito esa metáfora, ¿no? Y yo dije, toma, esto va a ser o una película, o va a ser un documental, o un libro. Por eso nació La viuda odiosa del Lemebel, dedicado a Pedro Lemebel, y por supuesto es una dedicatoria a nuestra querida Alfredo Castro. No podía faltar. A veces, viste, hace falta así un personaje que te hace hacer como la reacción para poder crear. Porque nos interesa esto que vos decís en algunos reportajes, que no son viudas cualquieras, ¿no? Son viudas odiosas, que protegen de alguna manera el legado como más político y más libertario. Che, y ya que estamos con los chismes, hubo como medio litigio por los derechos de Tengo Miedo Torero, ¿no? Porque el Pedro se la había vendido a más de uno. ¿Qué había pasado con eso? Claro, claro. O sea, de hecho, en la portada aparece la sobrina buena, como digo yo, porque la verdad es que el Pedro era bien vivaracha, pobre no era, siempre como que se vende, como digamos, como su historia proletaria y todo, cosa que lo era al principio, pero finalmente terminó dueño de 5 propiedades, porque, bueno, la ganancia de los libros, qué sé yo, y la loca también vivaracha fue haciéndose estas propiedades para vivir también, ¿no? Su ancianidad, que no pudo vivirla. Y bueno, la verdad es que no heredó nada a nadie, más bien se resistió. El Pedro no quería morirse, eso es cierto. Nunca pensó que se iba a morir tan joven, nunca pensó también que iba a vivir lo que vivió con el cáncer, que tampoco fue un cáncer, sino que lo que él tuvo, fue él se contrajo el virus de papiloma, ¿no? En la garganta por el sexo oral. Y bueno, nuestra irreverente Pedro Lemebel nunca contó ni relató, de repente tiraba talla, decía, ¿no? Que se había pegado el cáncer por el cigarro y otras cosas, decía. Bueno, en esas otras cosas, está esta historia, que yo la cuento también, no lo digo en el libro, pero lo cuento porque es parte, ¿no? Las ETS nos acompañan, yo vivo con VIH hace muchos años, y el punto es por qué también guardamos silencio frente a eso. Desgraciadamente el Pedro adquirió una de las... Ustedes saben que existen muchas cepas del virus papiloma y hay muy poquitos, que son 4 o 5, que son cancerígenos. Y desgraciadamente la prima, adquirió uno de esos cancerígenos. Y finalmente eso lo llevó a la muerte. Bueno, nunca heredó nada, dejó estas propiedades, dejó también su herencia literaria, es decir, los derechos de autor de más de 10, 15 libros, y tenía un solo hermano que heredó todo, un hermano comerciante que no tenía idea, digamos, de literatura. No sé si alguna vez leyó, seguramente el horóscopo,
pero no leyó más que eso, ¿no? El hermano. Y el hermano hizo que una de sus hijas, Daniela, que era bastante cercana al Pedro, se hiciera cargo, digamos, de este legado, que no es menor, digamos, un escritor que vende bastante, no Isabel Allende, por supuesto, digamos, en términos de lo, no de lo comercial, pero es un escritor muy solicitado, muy querido. Y resulta que en el velorio del Pedro, en el entierro del Pedro, supimos de la existencia de otra hija, de otra hermana de la Daniela, otra hija del hermano del Pedro que había nacido fuera del matrimonio, ¿no? Lo que aquí en Chile le llamamos guacha, no sé cómo le llamarán allá en Paraguay, guacha o bastarda también, ¿no? En la comedia mexicana, ¿no? Aparece como el personaje de la bastarda, como fuera del matrimonio, digamos, como la no deseada. Y bueno, a todos, por supuesto, nos llamó mucho la atención la existencia de esta persona, que guardó silencio por mucho tiempo, hasta que yo un día reclamé por redes sociales eh, de la, de la creación de la marca Limebel, digamos, la sobrina oficial inscribió la marca de Pedro Lemebel como si fuera una marca de champú, ¿no? Bueno, y por supuesto las amigas nos molestamos mucho, yo lo hice ver en redes, y a propósito de eso me escribió por Facebook, me escribió una tal Geraldine Mardone, que se presentó como la sobrina desconocida del Pedro. Bueno, yo por supuesto mi afán periodístico y también no reporteril y copuchenta, inmediatamente quise conocer a la sobrina desconocida. Mira, una chica fantástica, muy cariñosa, inocente, ni tanto, pero una persona buena, digamos, sensible. Y ahí me contó toda la historia, no de ella, de su mamá. Supimos que el Pedro siempre estuvo al tanto de esta sobrina y que de hecho los papás del Pedro, ¿no? Su mamá, la padre Violeta y su papá eh, convivieron con la chica, con la niña, adolescente después. Y de hecho el mismo papá del Pedro le decía a la niña esta Geraldine que demandara a su padre, a su propio hijo, ¿no? Porque no la reconocía. El papá del Pedro no la quiso reconocer hasta que la Geraldine lo demandó. Bueno, cuento corto, yo la entrevisté, qué sé yo, no quise publicar esa entrevista porque me iban a acusar, no sé, de corintellado, qué sé yo, de inmiscuirme en asuntos personales, privados. Y mantuve guardada esa entrevista hasta que falleció el hermano del Pedro. En tiempo del COVID murió a propósito del COVID y esta muerte se mantuvo en silencio. La familia oficial del Pedro nunca lo comentó. O sea, moría el heredero de Pedro Lemebel, no era una noticia, ¿no? Y la hija desconocida, o sea, la hija guacha, se enteró 6 meses después de esto. Entonces yo dije, bueno, es momento de publicar esta historia y dar a conocer a la sobrina desconocida de Pedro Lemebel. Bueno, provocó una conmoción, por supuesto. Esto terminó, cuento corto, ahí terminó la historia para no hacerla tan larga. Esto terminó en litigio después. Entonces supimos que ellas dos, las hermanas, es decir, la sobrina buena y la sobrina mala, eran amigas hasta ese minuto. Salían a carretear, a divertirse, hasta que murió el Pedro, ¿no? Porque, por supuesto, los intereses económicos, que las propiedades, que los derechos de autor, hizo que la sobrina oficial no le hablara más a su hermana Geraldine. Y bueno, se encontró conmigo, un ángel, dice ella. Soy un ángel, ¿no? Un ángel diabólico, diría yo. Y bueno, la dimos a conocer y ella comenzó a luchar por algo bien bonito, que es la democratización de la obra del Pedro, digamos, abrir, ampliarla, porque hasta ese minuto la sobrina mala, digamos, la dueña, la heredera oficial, ponía muchos obstáculos a los creadores, cobraba, por todo cobraba, ¿no? Si habría que pronunciar la palabra Lemebel, tú tenías que pagarle a ella. Y bueno, y esto terminó después en un litigio 2 años con un juez repartidor, mientras la editorial que publicaba el Pedro detuvo todas sus publicaciones porque no, digamos, la comunidad hereditaria de Pedro estaba dividida. Hasta que hace muy poco ya llegaron a un acuerdo, más bien obligaron a
a la Geraldine a firmar, a vender su pequeña parte, y quedó en manos entonces de, de la viuda del hermano del Pedro y de sus dos hijos oficiales, ¿no? El cuento es que la obligaron a vender diciéndole que si no vendía, iban a rematar la obra de Pedro Lemebel. O sea que estuvimos a punto de que un martillero, imagino que en el país de usted existen los martilleros, pues no, que rematan algo. Estuvimos a punto de que una persona, martillero, rematara la obra, ¿no?, de Pedro Lemebel, y que incluso la pudiese, estoy exagerando, pero la pudiese comprar Trump, ¿no?, o Milei o cualquier otro fascista del mundo, y la destruyera, por ejemplo, ¿no?, con el poder del dinero. Entonces Geraldine no quiso que eso ocurriera y bueno, eh, vendió su parte. Por eso que el fotógrafo Pedro Marinello, que es el autor de las dos Frida, digamos, de la yegua del Apocalipsis, y el autor también de esta foto, quiso hacer un acto de, ¿no?, de homenaje y de, ¿no?, y de justicia con Geraldine, y la invitó a posar a su lente. Ella me invitó a mí y transformamos entonces este libro en un acto de justicia y de reparación a la sobrina buena de Pedro Lemebel. Me quedé pensando en lo fascinante de escucharte, ¿no? Que es como un poner en palabras cosas de archivo que por ahí todas hemos escuchado o hemos leído o hemos imaginado, ¿no? Porque hay como un mito también construido en torno a lo que sucede cuando los grandes se van, ¿no? Por lo menos de este plano más terrenal y pasan estas cosas que terminan siendo, bueno, odiosas, para usar un Claro, adjetivo no, que... y cosas humanas, cosas verdaderas, Sí, porque lo que yo les estoy comentando ahora, esto no se lo va a decir nadie, ningún biógrafo del MBL, o ningún periodista que tenga interés, nadie, ¿no? Porque no se atreve, porque estamos en una sociedad también, ¿no?, pacata, y donde los pactos de silencio incluyen también estos silencios respecto, por ejemplo, a la causa real de la enfermedad y la muerte de Pedro, qué pasó también con su, ¿no?, con su herencia, con su familia. Y lo que hace el libro es un poco lo mismo también, es adentrarnos a un Pedro real, un Pedro humano, no a la Santa Lemebel, porque Santa no era, tampoco, ¿no? Y digamos, humanizarlo y mostrar todas las aristas, todos los colores, las luces y las sombras. No todos los textos hablan de lo hermoso que fue Pedro, sino que hay gente que se atreve a contar, ¿no?, cosas no feas, digamos, no sé, por ejemplo, hay una chica, una documentalista lesbiana de Puerto Rico, que cuenta, ¿no?, cómo ella se transformó como en asistente del Pedro cuando fue a Harvard, por ejemplo, ¿no? Y dejaba plantada a toda la gente, no se quería subir al avión, no quería ir a los... O sea, como actuando como era él también. Y después cuando se vino a vivir, el Pedro la invitó a vivir con ella y todo lindo hasta que no, la Cape, se llama ella, se enamoró de otra chica y empezó a salir de la casa y a quedarse en la casa de la otra chica algunas noches, hasta que el Pedro un día a la mañana le dijo: ¿y tú te crees que mi casa es un hotel? Y la echó de la casa, imagínate. Bueno, entonces el libro se atreve a contar esas cosas y otras más. No es para desprestigiar a Pedro, sino que es para mostrar también cómo era un personaje real, un personaje carne y hueso, con emociones, con contradicciones también, y acercarnos, discutir, debatir y conocerlo un poquito más allá, digamos, de la imagen que a veces se quiere proyectar de un escritor, porque antes de escritor era una persona, era un hombre que sentía, que se emocionaba, que lloraba también y que era, bueno, era real, pues estamos hablando de un Pedro real. sí, era humano, ¿no? Como también Humano. esa, Una esa, realidad esa humana.
Claro. Exacto, como la divinidad y también la parte más terrenal. Por eso no quería dejar pasar como esto, lo bello de tu relato, porque como que articula esos claroscuros, ¿no? Que se generan y que hemos construido en torno a Pedro y que hemos imaginado, porque también es esto, acá tenemos la dicha de tenerte a vos que has compartido vida con Pedro, y eso es como muy Mm, emocionante también. Y lo que no quería dejar pasar es esto que mencionabas del acto de reparación, ¿no? Como nos interesaba, hablábamos con Omar de estos días, leyendo y comentándonos como pasaje del libro y mirando, teniendo 1000 pestañas abiertas, mirando videos y cosas que fue también como emocionante eso, como revivir, digamos, su figura, su discurso, su militancia, la potencia, los textos que son estremecedores, digamos, volver a esas crónicas, volver a las novelas, y pensaba en esto que comentabas, ¿no? Como lo bello del acto de reparación, el homenaje, que es este homenaje un poco, una puesta en abismo, que vos lo mencionabas recién con lo de Marinello, ¿no? Con lo de la foto de la foto, la cita de la cita, y pensábamos en eso también, como este texto abreva en otros textos y busca como abrir esa obra, de eso que hablabas vos recién, ¿no? De la difusión y de lo bello que es pensar cómo articula la memoria también, ¿no? Porque esto, el pensar un volumen de estas dimensiones, con estas voces, bueno, ya ampliaremos un poquito por el tema de quiénes has elegido y demás, pero pensaba que importante es por cómo construye memoria, ¿no? Este tipo de gestos, que son gestos simbólicos, pero son gestos de laburo también, son gestos concretos de muchos años de investigación, de redacción, de compilar estas voces y pensaba en eso, ¿no? Como vos claro. usaste la palabra reparación, ¿no? Esto es Sí, un bueno, acto de justicia también. también hay otro acto de reparación que tiene que ver con la amistad también que construimos con Pedro. Y yo nunca he negado que nuestra relación fue tensa, intensa. Al principio fue una relación inocente, digamos, cuando yo era joven, tenía el pelito corto, largo, era bello, no sé qué me pasó que me puse tan fea, pero al principio yo era muy joven, muy guapo y de pelito corto, ya después se me alargó el pelo. Y la cosa es que esta relación fue cambiando con el tiempo, como todo, ¿no? Como dice la canción. Y después cuando yo creé, inventé el personaje del Chelo Gay, que también fue una idea del Pedro. Po. Un día me dijo, hoy me dijo que hablaste, me dijo, deberías inventarte un personaje, pues niña, me dijo. Claro, pero nunca se imaginó que yo efectivamente iba a inventar el Chelo Gay. Y como que a esa parte no le gustó mucho después, porque incluso nos confundían no tanto, pero me acuerdo que una vez le llegó como un correo, ¿no? Hablándole como si él fuera el Che de los gays. Imagínate cómo se tiene que haber sentido la pobre loca, ¿no? ¿No? Con lo orgullosa que era. Y de repente a mí, cuando yo iba a las marchas, me decían, uy, qué gusto saludarlo, don Pedro Lemebel. No, le decía, no sé, ella es mi abuelita, yo no soy Pedro Lemebel. Entonces nos confundían mucho. Y de hecho, cuando murió el Pedro, la gente me llamaba y me escribía para darme el pésame. Como que si yo hubiese sido como la novia, la esposa del Pedro, como nos veían siempre juntos, cuando andaba muy buena. Entonces, pero también ha pasado que con el tiempo, sobre todo por chisme, por cagüina y mala onda, como de su círculo más íntimo, estas locas envidiosas, insidiosas, cizañeras, como yo digo en el texto, comenzaron como a inventar cuestiones. O sea, primero que el Pedro me odiaba, que el Pedro no me quería. La verdad es que yo no sé si alguien quiso realmente el MBL, ¿no? Seguramente, estoy seguro que a la que única que amó realmente fue a su mamá. A nosotros nos quiso un poco, ¿no? Yo me quedo con un poquito de su cariño, no con todo, eh, porque él tenía mucho recelo al final de mí, ¿no? Por eso me acusaba de copiona. Entonces él tenía recelo de que de algún modo, como mi personaje iba ganando fuerza, sentía como que yo algo como que le quitaba,
¿no? Como que él sentía que algo como que yo iba heredando, pero vivo no lo toleraba, po. Ahora de muerta ya no, digamos, como que se equilibró todo, pero tuvimos muchas tensiones, entonces estas locas fueron inventando. De hecho, hay una biografía de Pedro que escribió Oscar Contardo, que es una loca revista, ¿no? Ciútica, y que, claro, me buscó para que le hablara, cosa que yo hice, al final nos peleamos y me dejó pésimo en el libro, ¿no? Me dejó como en toda la parte donde está el Pedro de alcohólico, drogadicto, y entonces ahí aparezco yo, liderando toda esa escena, ¿no? Y diciendo poco menos que le había dicho una escritora que el Pedro nunca me quiso, como que si la loca fuese adivina. Oye, ¿cómo va a saber uno si una persona, otra, quiere a alguien o no? ¿No? Porque no hay reglas del querer, no hay reglas del amar. Entonces a mí la verdad es que eso me dolió bastante y de hecho todavía recibo bastante hater, se dice, ¿no? Hater a través de las redes cuando publico algo del MBL. Me dicen algo así que yo nunca voy a hacer un MBL o que siempre he vivido a la sombra de Pedro Lemebel, ¿no? Y que Pedro Lemebel me odiaba, me escupía, me pateaba. No, me escupía sí, no, me escupía a todo el mundo de loca, oye. Entonces, este libro es como un acto reparatorio también, ¿no? De ese cariño, de ese afecto, que era un afecto complejo, como todas las relaciones complejas, ¿no? De querer, amistosa, nosotros vivíamos 3 meses, 4 meses íntimas, 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 y después 3, 4 meses pelea a muerte. Y y me acuerdo que cuando ya estaba en la clínica en los últimos días, estábamos peleados. Pero cuando yo supe, yo fui inmediatamente a verlo y ahí me llegó un mensaje de una amiga diciéndome que el Pedro me quería ver, entonces fue como mágico eso. Y cuando yo llegué y lo vi, él no me vio entrar, él estaba como mirando desde un segundo piso en un balcón sentado en una silla de ruedas, ¿no? Estaba mirando así el horizonte. Y yo me acerco por atrás, le tomo el hombro y le digo, hola vos niña, como decimos nosotros, hola vos niña. Entonces el Pedro, por supuesto que se impresionó, que no nos veíamos hace tanto tiempo, y mira para atrás, ¿no? Y con la poquita voz que tiene, dijo, ¡guardia! Llamando a los guardias, pues, oye. Y nosotras quedamos todos, yo quedé ahí visificada. Y había un grupo de locas, estas insidiosas, que era como su corte, y todas miraban así, en qué minuto llegan los guardias y echan a patada a esta loca desgraciada pensando en mí, po. Entonces, y el Pedro dice, no, y así es una broma. Era una broma. Entonces, así era el Pedro, pues, irónico, divertido, ¿no? Ahí hablamos, qué sé yo, y muy bonito esa vez. Me invitó a su última cena, porque estábamos pronto a 31 de diciembre del año 2015, ¿no? Él murió no, de 2014. Él murió en enero del 2015, ¿no? Claro, yo fui a esa última cena, ¿no? Volé aquí de la población hasta donde él vivía. Y ya hace poco, yo lo cuento ahí en el libro, hace poco me enteré de un pequeño, gran detalle que como que tranquilizó un poco esas culpas mías, ¿no? Amorosas, de haberme peleado tanto con el Pedro y de haber pensado, a lo mejor todas estas locas de Gracia tienen razón, pues el Pedro nunca me quiso. Puede ser también, como que me llegué a pasar esa película, yo tanto que me hueveaban, pues, que me molestaban, que me hacían bullying. Entonces una amiga en común, la Negro Armando, me dice, te voy a contar algo, me dijo, para que te quedes tranquilo. Estaban todas las amigas, ya habían llegado ya a la última cena, qué sé yo, estaban esperando ver los juegos artificiales por la televisión. Faltaban como 2 minutos para las 12 de la noche. Entonces el Pedro pregunta, llama a la Negro Armando y pregunta, ¿llegó la Víctor Hugo? Preguntando si yo había llegado, porque no me veía. Entonces termina de hablar, suena el timbre, ¿no? Y aparezco yo deseándole a todas, ¿no? Feliz año nuevo. Entonces, como que yo me quedo con ese pequeño gesto del Pedro que de algún modo demuestra
¿no? Que efectivamente había mucho cariño, mucha complicidad, y eso es mucho más valioso que cualquier otra, ¿no? Biografía hipócrita, oportunista, no, cizañera. Y así que los haters que digan lo que quieran, aquí tienen harto material. Que digan lo Eso. que quieran. Me encanta. Víctor Hugo, nos imaginamos con lo intenso que ha sido la vida juntas, la dificultad de poder explicarlo, plasmarlo de alguna manera. En alguna entrevista dijiste que se han cumplido los 10 años y que no ha habido más que algunas reflexiones, quizá creo que usás la palabra normativa vos, o recién dijiste especulativa o hipócrita. ¿Cómo fue el proceso de selección? Porque vos como editor, curador, de este rompecabezas hermoso donde está todo fragmentado y dislocado como la vida misma, ¿no? Y eso le da tanta presencia de realidad cuando uno lee este texto tan poderoso tuyo. ¿Cómo fue el proceso de elegir, de seleccionar? ¿Quiénes te dijeron que no? ¿Quiénes te dijeron por qué no me llamaste? ¿Cómo fue la interna de poder decir, bueno, los que lo van a contar al Pedro son estas? Mira, son 35 textos, más los míos, más colaboradores fotográficos. Al final son como 50 personas las que interactuamos en la vida odiosa del MBL. Yo diría que fue como bastante como al azar, porque este es un proyecto ya de hace 3 años que yo empecé a idearlo. De hecho, en ese tiempo estábamos como amigas, con estas amigas cizañeras del Pedro, que es como un grupo chico, de como 6, 7 locas, ¿no? Y un día conversando les dije yo que tenía esta idea, no tenía ni el título, por supuesto, ni la portada, sino que la idea de hacer como un libro colaborativo. Y me acuerdo que una de ellas, la Jaime Lepe, se enojó y me dijo, no, pero esa es una idea mía, ¿no? A mí se me ocurrió antes que a ti. Ay, niña, le dije yo, pero ¿cómo va a ser original hacer un libro con colaboraciones? O sea, esa cuestión no, es lo más, no, o sea, no, de qué novedad me estáis hablando, loca, estúpida. Y bueno, y yo le dije, bueno, si no queréis participar, no participáis nomás por niña, ¿cuál es el problema? Y después empecé a invitar a gente, y más de una, diría como 5 personas, me dijeron, ay, me decían, a mí que ya me llegó una invitación para hacer un libro como este. ¿Será el mismo que está escribiendo Jaime Lepe? No, yo dije, esta loca desgracia no puede ser. Le empezó a escribir a las mismas personas que le escribía yo. Entonces yo dije, ya, filo, voy a abandonar el proyecto un tiempo. Yo dije que la loca escriba su libro, me da lo mismo, después yo escribo el mío. Bueno, y pasó tiempo, pasó harto tiempo y no escribió nada, pues, o sea, no pasó nada. Así que después yo volví a insistir con el libro, invité a harta gente y la verdad es que la que quedó es la que respondió, ¿no? La que respondió y mandó texto. Había como una primicia inicial, que idealmente fuesen personas de la comunidad, ¿no? Fuesen homosexuales, fuesen lesbianas, fuesen trans, porque hasta ese minuto y hasta ahora, todos los que han hablado han construido, por ejemplo, la película, las biografías, la mayoría son personas primero heterosexuales, blancas, heteronormativas o homonormativas, como en este caso de Oscar Contardo, pero como que faltaba la voz de la comunidad. Y faltaba también un libro colectivo, no un libro biográfico que uno se hace la biógrafa y qué sé yo, eh, sino que algo que fuese hecho por varias manos. Fue complejo, porque tampoco todos son escritores, por ejemplo. Entonces hubo que meter harta mano en algunos textos, manteniendo la originalidad del texto, porque si no al final iba a ser como un texto no escrito por uno. Así que mejoramos, varios, otros que no hubo que hacer nada porque estaban perfectos. Algunos se quedaron fuera por distintas razones, porque no se entendía o era una escritura muy compleja, qué sé yo. Otro, una loca de derecha, ¿no? Que en un momento de, ¿no? De tal vez demasiadas copas de champán, le dije yo, pero manda el texto, ¿no? Y al final consideré que no, que el Pedro no lo hubiese soportado, ¿no? Que se infiltrara ahí la derecha, no, esta derecha como moderna, como amigable, no, dije yo, hay que poner ciertos límites, ¿no? Y también me habría que incorporar como voces más hetero, pero que tuvieran alguna relación con el Pedro. Por ejemplo, Claudio Narea, que es el guitarrista del grupo rock Los Prisioneros,
que fue muy amigo del Pedro y que el Pedro estuvo como medio enamorado de él. También la voz de un profesor de literatura heterosexual, que hacía leer al Pedro en su colegio y al final lo expulsaron del colegio por lo mismo, ¿no? Y de otro escritor también, que el Pedro estuvo enamorado de él y que escribió un libro. Entonces serían como las únicas personas. Hay otro dirigente del Partido Comunista, pero la mayoría fueron, son personas de la diversidad. Algunos que lo conocieron muy bien, otros que lo vieron una vez, otros que lo vio en la televisión, pero lo importante es que tuvieran como un punto de vista, como novedoso, o algo que se saliera de la norma. No son cartas de amor necesariamente, algunas sí son muy afectivas. Todos como que cuentan o revelan un pequeño secreto o alguna historia desconocida sobre el Pedro. Son 35, algunos no terminaron sus textos, no lo mandaron, así que han surgido muchas personas que quieren escribir textos, así que lo más probable es que el próximo año, al nuevo aniversario de Pedro Lemebel, tengamos que hacer una edición no actualizada, ya no con 35, sino que con 50 voces del Pedro. Quedaron muchas voces también. Hay un capítulo dedicado a que se llama Todas las voces todas, como dice la canción, que son textos de locas de afuera, del extranjero, ¿no? Aparece un texto de una loca de Barcelona, otra de Bolivia, de Argentina 2, de Puerto Rico, de Nueva York, en Estados Unidos, y así también, porque la Pedro es una voz completa y absolutamente universal, po. Como nosotros decimos, cosmopolita. Desde que el libro salió en enero, hiciste muchas presentaciones, muchas entrevistas. Mañana tenés una presentación nueva. ¿Cómo sentís que es? ¿Qué nos podés contar del público que viene a las presentaciones? ¿Ya se despegó el personaje de Pedro Lemebel y su generación que quieren mantenerlo vivo? ¿Cómo ves con la relectura que hace aquellas generaciones, aquella disidencia que nació después, digamos, ¿no? De que cuando iban creciendo ya el Pedro no estaba, solamente estaba su obra. ¿Cómo ves que se va perpetuando y cómo se puede ir reinventando o reactualizando toda su lucha? Bueno, para mí era por supuesto una incógnita saber o imaginar las reacciones respecto del libro. Pensé que iba a generar más polémica el tema de la portada, por ejemplo, ¿no? Pero nada, por sola. Más bien a la gente le gustó, la encontró bonita, la encontró delicada, bonita, un bonito gesto. Mira, ha habido súper buena onda con el libro, ¿no? A la gente le ha gustado mucho. Han desaparecido todas esas malas ondas de que yo me cuelgo del Pedro, de que soy la sombra del Pedro. Bueno, nos faltan las locas duras, pero en general como que la gente, como que se cumplió el objetivo de esta reconciliación o de este, ¿no? De este gesto reparatorio con la amistad del Pedro, porque es muy difícil dudar de este amor, de esta relación, leyendo los textos o la factura o el sentido del libro. Y desde la primera presentación en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, me di cuenta de lo transversal que el Pedro, ¿no? A las presentaciones llegan abuelitas, matrimonio, ancianos, adultos, mezclado con gente de mediana edad, y llegan locas también, ¿no? Travestis, homosexuales, lesbianas, chicos ahora no binarios, de todo, digamos, llegan todas las letras de la sopa de letras LGTBIQ hasta la Z, y llega otra gente también, ¿no? Y todos con la necesidad de hablar, porque todos tenemos un Lemebel, digo yo, todos tenemos una historia con el Pedro, y si no la tenemos, la inventamos, ¿no? Eh, todos tenemos algo que decir, o un recuerdo, una imagen, a todos nos golpeó, nos impactó. Entonces, mira, llevamos ya como 8 presentaciones, que más allá de la importancia de vender el libro, porque esta es una edición, es una autoedición, es decir, yo no estoy auspiciado por la editorial Planeta, no, o Random House, esas grandes editoriales del mundo. El libro no está en todas las librerías de Chile, del mundo, y no sé, el universo entero,
sino que está en librerías muy específicas y está básicamente en las presentaciones, porque a nosotros nos interesa transformar la presentación del libro en un acto político, de conversación, no de debate, de compartir al Pedro que llevamos dentro. Así que en las 8 presentaciones ha sido así. La gente termina muy emocionada, habla, pues yo hago hablar a la gente, ¿no? ¿Qué recuerdan? ¿Qué sintieron? Cómo se imaginan también qué haría el Pedro, qué escribiría ahora. Hemos presentado el libro, estoy viajando harto a regiones, decimos nosotros, porque sobre todo Chile, que es un país largo y angosto, ¿no? Todo acontece aquí en la, bueno, allá debe ser igual, todo acontece en la capital política, ¿no? Y después en los alrededores o en los, ¿no? En las periferias a nadie le importa lo que ocurre. Entonces estamos llevando el libro también al norte, al sur, y se han llenado, todas las salas se han llenado, se han vendido libros, el libro se ha movido muy, muy bien. eh, y creo que ha sido un gran acierto, porque lo que estamos haciendo, más que vender una biografía, como lo está haciendo Planeta, por ejemplo, ahora con la biografía Tu Voz, ¿no? Que está escrito por personas que yo le tengo mucho afecto, pero son personas heterosexuales, ¿no? Que no tienen un compromiso político reivindicativo con la obra, con el cuerpo del Pedro, ¿no? Eh, y ellos lo dieron algunas entrevistas y siguieron con su trabajo, po, ¿no? Y ahí quedó el libro. Sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros es hacer pedagogía de la memoria, yendo a lugares, yendo a espacios, presentando el libro aquí y allá, buscando lugares donde comentarlo, aunque se venda uno, aunque se vendan dos, ¿no? Pero la importancia de ir eh, como decía la sobrina buena del MBL, ir democratizando, ¿no? La memoria, la voz, esta voz rebelde, esta voz multiplicadora del Pedro. No sé qué hará la familia oficial que se quedó con todos los derechos. Hasta ahora la verdad es que no han hecho nada. Solo autorizaron la publicación de esta biografía, que es un poco como, ¿no? como un lavado de cara, ¿no? De la familia oficial del Pedro. Lo nuestro es distinto, lo nuestro es una contra, digamos, una contra a esta, digamos, a esta oficialidad del MBL, y creo que se acerca a lo que Pedro sería, digamos, a lo que Pedro estuviera diciendo, sintiendo. De hecho, el otro día, ayer, hablé con Pedro Marinello, que es el fotógrafo, que fue el gran artífice del trabajo visual de las yeguas del Apocalipsis, de Pedro Lemebel y Francisco Casa. Entonces él andaba de vacaciones en el sur y me cuenta que soñó con Pedro Lemebel, ¿no? Soñó con Pedro Lemebel, entonces que el Pedro se sentaba ahí en su cama y le decía que estaba muy contento con el libro y con la foto y que se olvidara de las yeguas del Apocalipsis, le dijo, en el sueño, porque ya habían pasado su cuarto de hora, que ahora se preocupara de estas luchas y de esta gente más joven, vital, que aparece ahí en la portada de la viuda odiosa del MBL. Así que tenemos la bendición de Pedro en el sueño de Pedro Marinello. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Bueno, no, me fascina escuchar esto porque dijiste como cosas muy significativas. Esto del escuchar y pensaba como este gesto de abrir, de difundir, también es un pasar la posta, ¿no? Este recuerdo de Marinero también, ¿no? Y este sueño ahí anunciático de que, bueno, las nuevas generaciones son las que tienen ahora la llamita encendida y por eso convoca a personas de la más diversa índole y con los intereses tan distintos a una presentación. Dijiste lo importante de que esté el libro en sitios pequeños, o sea, defendemos a muerte la autogestión y esos lugares independientes, las editoriales autogestivas, independientes, pequeñas, que hacen un esfuerzo enorme por sacar una tirada. No lo mencionamos hoy, pero es Editorial Siempre Viva, es la que publica a Las Viudas Odiosas. Entonces, esos lugares, defender los pequeños, las pequeñas ventanitas que se van abriendo y sobre todo
compartir con este gesto amoroso la voz, la figura, el legado de Pedro y pensar también como en ese juego de espejos que decíamos recién, de la fotografía y la cita de la cita, también pensar que todo es, acá hay como pequeños hitos en un largo proceso que ojalá no se termine nunca, ¿no? Porque vos en otro momento decías, ¿no? Lo de habrá un volumen 1 de las viudas odiosas y habrá un 2 y un 3 y así al Hasta el infinito. 69, dijo la vez. Que recordamos eso, no fue casual. Y es hermoso también escuchar que el año que viene ya está soñando, pensando, planeando una reedición, una edición ampliada. Eso me parece como lo más bello. Y lo último que destaco es el gesto desobediente, ¿no? Como hoy hablabas de las voces disidentes que están habitando y sosteniendo y construyendo este libro, digo, también el gesto desobediente de elegir los pequeños lugares, de ir a militar un libro y militar ahí toda una obra que lo que se espera, lo que queremos es que se ramifique y que también se siembre como las nuevas generaciones, que a mí me parece eso lo importante, como una de las cosas más valiosas es el gesto político de decir, habilitarle el camino, no porque no lo tenga, sino porque, nada, las generaciones más viejas somos las que de algún modo abrimos, ¿no? Mostrando o siendo ejemplo en el buen sentido, digo, ¿no? Como diciendo, si yo lo pude hacer, vos también lo podés hacer, si yo escribí esto, si yo tengo este recuerdo, si yo muestro que esto es posible, que no se necesitan grandes estructuras, sino un compromiso y una convicción férrea y trabajo, porque es eso, y mantener como los ideales y la lucha, que me parece que articulaste recién todos esos elementos y me parece la fuerte carga simbólica y política que tiene Las viudas odiosas del MBL, ¿no? Todo lo que rodea, que vos bien lo dijiste, no es un libro, no es solo un libro, ¿no? Es Claro, no es todo. solo un libro, es un pretexto. El libro es un pretexto para volver a rearmarnos, para volver a hablar también del lenguaje, de la fuerza reivindicativa, ¿no? Del sujeto revolucionario homosexual, lésbico y trans que planteaba Pedro hace 10 años y tan necesario en esta época de retroceso, de derechos que se han ido perdiendo, ¿no? En Latinoamérica bueno, está tan patente ahí lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando también en Estados Unidos con Trump, como lo que va a pasar, lo que está ocurriendo en Chile también con la derecha que va avanzando, cómo han ido conquistando también espacio y cómo nuestros planteamientos, nuestras vivencias también terminan siendo tan cuestionadas, ¿no? Cuando se habla de la cultura woke, ahora como si fuera algo negativo, como que si hablar de derechos, de identidades, ¿no? Fuese algo dañino para la sociedad. Entonces creo que es muy importante utilizar estos pretextos, ¿no? Este pretexto del artefacto libro, de memoria, de escritura, para recordarnos que la lucha continúa y la lucha sigue también en las nuevas generaciones, ¿no? Con los nuevos activismos, con las nuevas, ¿no? Con los jóvenes, pero también nunca olviden que hay una historia, hay una memoria, porque a uno a veces ve en los jóvenes cosas que, claro, tal vez propia de la juventud, ¿no? Que creen que no, que todo lo construyen o lo están construyendo ahora por primera vez, ¿no? Eh, es cuando nosotros mismos tampoco somos tan creadores y tan auténticos, originales de una lucha o de una historia, sino que han habido otras locas también para atrás. De hecho, antes de Las viudas odiosas del MBL, yo reedité el libro Bandera Hueca, que está acá, Historia del movimiento homosexual, ¿no? Que parte con la primera protesta homosexual que hubo en Chile el año 1973, en el tiempo de Salvador Allende, es decir, hace más de 50, se van a cumplir este año 52 años
¿no? Que hubo locas que ahora son adultas mayores, locas chicas, ¿no? Travestis chicas que en la Plaza de Armas de Santiago ya estaban gritando por el derecho a ser libre, ¿no? Queremos libertad, decían. Entonces, no hay posibilidad de pensar, de construir una lucha sin reivindicar y sin recordar esas primeras piedras, esos primeros gestos, esos primeros gritos. Chicas, como siempre, les vamos a colgar de todas nuestras redes todos los contactos, los datos para que la puedan contactar a la Víctor Hugo. Siempre decimos que este programa trae suerte, así que editores, distribuidoras, traductoras, así sacando la chequera, afilando la lapicera, haciendo las transferencias necesarias para que esta obra se difunda por toda la munda, la universa, todos los recónditos lugares donde se está luchando y tenemos que seguir luchando. Es verdad lo que decís también, querido Víctor Hugo, de esto de que si no parece que estamos inventando la rueda a cada generación, ¿no? Cómo es importante preservar la memoria histórica de nuestras luchas, que los sectores hegemónicos todo el tiempo están tratando de borrar, de hacer desaparecer de redes, de empezar a que el archivo fotográfico no se siga cuidando, es decir, todas estas cosas, así que todo lo que tenga que ver con el sostenimiento, con la preservación y con poder seguir actualizando la vigencia de esa lucha, siempre están acá abiertos los micrófonos y estamos siempre listas para dar pelea. Washi, qué mesaza, qué lujazo que tuvimos hoy, la verdad que estamos así como emocionadísimas. Bueno, me voy despidiendo de ustedes, no sé, le queremos pedir al Víctor Hugo que nos lea algo, ¿qué decís? Sí, por favor, es el momento que estamos esperando para cerrar y agradecerte Bueno, muchas inmensamente. gracias. Muchas gracias a usted. Ojalá que algún día podamos presentar el libro, el documental, Las viudas odiosas del MBL, el documental Las Locas del 73. Ahora en mayo es posible que vayamos a presentar estos materiales a la Semana en contra de la homofobia, La Habana, Cuba. Faltó un cubano también hablando acá en el libro, así que vamos a hablar con Mariela Castro a ver si podemos hacer una edición a la cubana, ¿no? Sencilla, por supuesto, esas ediciones como hacen ellos que valen no 3 pesos, nada, más bien los libros son del pueblo y para el pueblo. Y ojalá pudiésemos también traducirlo, ¿no? Al inglés o a otros idiomas, como son traducidos los libros del Pedro. Yo tengo mucha expectativa y tengo mucha fe en este libro que tiene sus propias alas. De hecho, vamos a tener que ahora volver a imprimir porque ya van quedando muy poquitas copias, así que vamos con Las viudas odiosas, cada día más odiosa. Oye, mira, a ver, voy a leer todo esto escuchando la música, si pueden después incluirla, esta música que se llama Tu voz de la peruana Lucha Reyes, que le gustaba tanto al Pedro, ¿no? Y este texto lo escribí cuando falleció el Pedro, ¿no? Hicieron un especial en un periódico irreverente alternativo acá en Chile, The Clinic, que lo compró la derecha ahora, imagínate, era un periódico de avanzada de izquierda y terminó en manos de la derecha neoliberal. Bueno, la cosa es que ahí yo escribí, irvané ahí unas líneas recordando a nuestro querido Pedro, donde yo recuerdo nuestra relación, nuestra amistad. Ya. Se llama Amores y Desamores con Pedro Lemebel. En los inicios de los años 90, coloreando la democracia post-dictadura, conocí a Pedro II Mardones Lemebel. Fue en una reunión del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico. Sintonizamos poco a poco, entrecruzamos nuestros caminos y nos transformamos en amigas con A. Digo amigas con A porque su subversión al género transitó desde el Mardones padre hasta el Lemebel de su madre Violeta. Un devenir de locas que marcó mi propio rebelde transitar. Con la Pedro hablábamos de todo, pelábamos un poco, más que un poco, bastante. Nos reíamos demasiado y nos emborrachábamos otro tanto. En el desaparecido Bar 777 de Santiago me presentó el original de su primer libro de crónicas urbanas, La esquina es mi corazón, tal vez el mejor Pedro, el mejor libro de Pedro Lemebel, el mejor Pedro, el mejor libro.
De ese bar punk marica pasamos a charlar públicamente en Triángulo Abierto, el primer programa radial de homosexuales, lesbianas y trans en Chile, emitido desde la feminista Radio Tierra. Ahí, escuchando la música de Cecilia, Pedro Lemebel leyó sus crónicas urbanas y nos habló de la loca política, de la homosexualidad proletaria y de su polémico beso a Joan Manuel Serrat en la Universidad Arcis. Su boca me sabe a hierba, decía la loca, mientras los auditores llamaban y protestaban diciendo que por qué el Pedro le había faltado el respeto a Joan Manuel Serrat. Pedro se reía y decía, yo quiero que me falten el respeto. Así, nuestra amistad fue larga, fue tensa y también fue intensa. Nos peleábamos demasiado, tal vez mucho. 4 meses sin hablarnos, 4 meses cotorreando lo perdido. En medio de aquellas disputas me bajaba el amor de cantina y zigzagueante arribaba a su casa después del carrete de fin de semana. Siempre o casi siempre la Pedro me abría la puerta. Conversábamos y me ofrecía un tecito mañanero. En otras oportunidades la loca se enojaba y amenazaba con llamar a los pacos, a la policía. Ándate, maricón culiao, me decía. Voy a llamar a los pacos para que te lleven presa. Y así fuimos armando una loca y densa relación amistosa. Un cariño de amigas políticas que hasta el último instante luchó por reconocerse en la diferencia. Tal vez esa tensión dramática, ese amor y odio, amigas y rivales, hizo de nuestro querer un asunto de interés casi público, entre las amigas locas, las amigas envidiosas y cizañeras. Hace poco supe de comentarios, especulaciones e incluso de intentonas excluyentes en las visitas hospitalarias y en los discursos fúnebres para la despedida del Pedro. Ay, que no hablen a Víctor Hugo, que no lo vean a Víctor Hugo, porque la Víctor Hugo se peleaba mucho con la Pedro. Decía las locas estúpidas, cizañeras, malas, maliciosas. Mira tú, decía yo, como que si la otra fuese una santa, como que si nunca se hubiese peleado con nadie, solamente conmigo, como que si yo fuese la mala del cuento, como si las disputas políticas y afectivas no formaran parte de nuestras relaciones humanas. Hoy repaso esas peleas y siento que tal vez podríamos haber sido más tolerantes, más generosas e integradoras, pero seguramente no nos hubiésemos querido y respetado sin mediar esas locas e intermitentes contiendas. La propia Gladys Marín, la presidenta del Partido Comunista de Chile, fue testigo y protagonista involuntaria de aquellas peleas, de aquellos amores y desamores. Ay, maricón, me decía, yo no sé por qué la Gladys te quiere tanto, me decía mirando, así como media envidiosa. Un desatado afecto a la líder, inolvidable líder comunista, nos unió, pero también nos divorció con Pedro Lemebel. Los últimos encuentros con Pedro fueron en la Fundación Arturo López Pérez para tratar su cáncer. Ay, niña, decía, yo arrancando del SIDA y me agarra el cáncer. Decía la loca, mirándonos a nosotras, las idosas, de modo irónico, observando nuestras caras, gorditas, rosaditas, sobreviviendo a punta de triterapia estatal. En esas últimas citas pude ver a un Pedro más afectuoso, más débil, pero igualmente luchador, arañando hasta el último instante unos minutos más de su existencia terrenal. La loca no quería morirse, dura para el concurso, como decimos nosotras. Y ahí estuvimos junto a la loca, un grupo de amigos y amigas abrazando al compañero de tantas luchas. Nos invitó a su última fiesta a celebrar el año nuevo 2015. Pedro, desde su cama señorial, sedado por la morfina, miraba los juegos artificiales de Valparaíso a través de la televisión. El final parecía inminente, pero Lemebel tenía su propia agenda del adiós y resistió un tiempo más. Falleció un 23 de enero del 2015 a la 1 de la mañana. Su muerte, si bien no fue sorpresa, nos despertó de golpe en medio de la noche. Esa triste madrugada hablé con mi abuelita Luzmira, que del cielo me mira. Me hablamos de los amores y desamores con la Pedro, con la loca madre de Chile. Ella sabía de estas peleas con las locas insidiosas y me dijo,
No sea tontito, mijito. Usted quédeselo con lo mejor de su amigo Pedro, me dijo ella, tan sabia. Y así lo hice, guardé lo más valioso, las risas, las caminatas, las comidas en la vega, las fiestas, las voladitas, las marchas callejeras, por todas las causas, las posibles y las imposibles, por Gladys, por Cuba, por Bolivia, por Palestina, por las mujeres, por los estudiantes, por los trabajadores, por el pueblo mapuche. Un hermoso sueño, acontecido días antes de la muerte del Pedro, cerró el círculo del adiós. En los brazos de Morfeo, Lemebel aparecía hablando y agradeciendo por el regalo de un chaleco que en vida nunca le obsequié. Era un chaleco estrellado, un obsequio maravilloso, tejido de sincero afecto que tranquilizó mis culpas amistosas. Hasta siempre, querida Mariquita linda. Nos veremos en otro lugar. Es muy posible que sea en el infierno. Espero que ahí me abran la puerta, pues loca desgraciada, y no me eche a la policía. Espero verte, espero abrazarte, espero quererte, espero que nos queramos, que cupuchemos, que nos amemos y que nos desamemos otra vez. The Clinic, 29 de enero del 2015. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado, anida en el jardín de lo soñado.